2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Capa del viejo hidalgo se rompe para cerrar. Un muy afectuoso saludo en la distancia, con un cálido abrazo para todas y todos, en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Hoy, muy felices porque daremos la bienvenida, o nuestro programa es dedicado en un homenaje sentido y muy merecido para el doctor Germán Toro Zuluaga, que a partir de hoy nos acompaña. Por eso hemos traído una pieza musical como reconocimiento a su terruño, a su Pereira natal, al departamento de Risaralda. Ahí escuchamos a Luis Fernando Cifuentes y Fabio López. Ellos son voces latinas, interpretando del pereirano Luis Carlos González, La Ruana. Y yo soy Nelson Julián Villamizar, que hoy traigo para ustedes a este gran personaje, el doctor Germán Toro Zuluaga, constituyente en el año 91, en representación de los educadores de Colombia, como presidente de la Federación Colombiana de Educadores. Él es magíster en comunicación educativa, doctor en paz, conflicto y democracia, abogado, penalista, y una persona que se ha caracterizado por aportar a la solución de los conflictos, a superar las diferencias y a ser parte siempre de esa Colombia que lucha, que cree en esas nuevas oportunidades para propiciar cambios, transformaciones, y lo hace desde la academia, en este caso, como catedrático en la Universidad Autónoma de las Américas. Hoy con él haremos un recorrido muy importante, fascinante, por ese concepto de república unitaria, autonomía de los entes territoriales. Conoceremos las circunscripciones, los territorios de paz, los territorios indígenas, de las comunidades afrodescendientes, las zonas de frontera, la unidad administrativa y política de cada uno de los territorios, el plan de ordenamiento territorial, que son los títulos o bonos públicos, títulos de endeudamiento, y otra serie de aspectos, entre ellos los recursos, las transferencias, en fin, tendremos un programa apasionante, muy interesante, gracias al doctor Germán Toro Zuluaga. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Acción Ciudadana sigue en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Y hoy nos complace dar la bienvenida a un profesional que formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata del licenciado Germán Toro Zuluaga, quien en su momento fue presidente de la Federación Colombiana de Educadores y ha tenido un recorrido por la Constitución, por los espacios legislativos, los espacios de participación como ciudadano excelso
y como un aportante a la construcción de esa nueva sociedad. Por eso nos da mucha alegría de poderlo saludar. Muy buenos días, doctor Germán. Muy buenos días a todos los oyentes de este importante programa que está recorriendo uno a uno los artículos de nuestra Constitución. Y precisamente, antes de iniciar, queremos conocer un poco más acerca de Germán Toro Zuluaga. Coméntenos, por favor, de su experiencia, de su trabajo por los procesos de participación, la educación y en general la República de Colombia. Bueno, yo soy un maestro que hice mi proceso desde la escuela primaria a la que estuve vinculado como docente, y luego por mi actividad sindical pues terminé siendo directivo de la Federación Colombiana de Educadores y presidente de la misma, coincidiendo en ese periodo con el proceso constituyente y los procesos de paz que se dieron en 1990. Los dos hechos permitieron que estuviera como aspirante a la Asamblea Nacional Constituyente y salir electo a ella. Pues adicionalmente yo tengo formación académica en administración pública, tengo maestría en educación y ejerzo también el derecho. He estado pues vinculado luego de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo a procesos académicos y administrativos a nivel de la educación superior, y como consultor y como abogado litigante. Muy bien, doctor Germán. La experiencia y sobre todo el aporte a esa nueva sociedad que todas y todos soñamos, precisamente nos hermana en este espacio radial donde queremos empoderar a nuestra comunidad a partir de el reconocer en la Constitución política un patrimonio social que personas como usted nos han legado, y gracias a esa aplicación de esa Constitución es más llevadera nuestra cotidianidad. Tenemos la posibilidad de la resolución de los conflictos, tenemos la posibilidad de ejercer una ciudadanía con una base legal, una normatividad que expresa en cada una de las actividades de nuestra sociedad, en cada uno de los 380 artículos. Hoy, precisamente, reiniciamos nuestro recorrido a partir del artículo 287, que será leído por el locutor Luis Gabriel González Naranjo, para que usted posteriormente haga las acotaciones que considere a efecto de una mejor apropiación para el empoderamiento de nuestra comunidad. Entonces iniciamos con el artículo 287. Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud, tendrán los siguientes derechos. Primero, gobernarse por autoridades propias. Segundo, ejercer las competencias que les correspondan. Tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Cuarto, participar en las rentas nacionales. Este artículo es muy importante, es un desarrollo de uno de los primeros artículos de la Constitución, que establece que Colombia es una república unitaria con descentralizada y autonomía de las entidades territoriales. Entonces, este artículo 287 desarrolla ese concepto de la autonomía de las entidades territoriales. Una autonomía que debo decir no se ha desarrollado sustancialmente en estos 30 años de vida constitucional. Todavía vivimos mucho en centralismo, y digamos que la gran excusa para que estemos todavía enfrascados en una
dinámica centralista es que en el territorio, en las entidades territoriales, hay todavía mucha debilidad institucional, mucha debilidad en la formación de los dirigentes y digamos que lo que se sostiene en el ámbito gubernamental es que no existe la suficiente madurez para desarrollar la autonomía en las entidades territoriales. Sin embargo, yo creo que este es como todo el texto de la Constitución, es un horizonte, es una meta a la cual debemos llegar y desde cada una de las entidades territoriales, la sociedad, los dirigentes, las comunidades, las organizaciones sociales y políticas deben hacer muchos esfuerzos para digamos, fortalecer sus competencias de tal manera que se pueda avanzar en el ejercicio de esta autonomía que, pues digamos, cuenta todavía con algunas restricciones y trabas en parte del ordenamiento legislativo que establece, digamos, pautas desde el orden central para el manejo de los recursos. Uno de los temas que se plantea en este artículo es que las entidades territoriales con su autonomía deben administrar libremente y autónomamente sus recursos y establecer los tributos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, muchos de los recursos que vienen de las rentas nacionales en las cuales participan las entidades territoriales vienen con destinación específica, o sea que ahí podría haber una contradicción con el planteamiento de la autonomía que constitucionalmente se le otorgó a las entidades territoriales. Valdría la pena también comentar cómo una de las entidades territoriales que se estableció en la Constitución, la entidad territorial indígena, todavía no funciona como tal, con su estructura administrativa, con sus autoridades formales, administrando directamente y asumiendo el control de los asuntos que le competen. Ahí todavía falta algún desarrollo. La autonomía sigue siendo entonces un horizonte para conquistar por parte de las entidades territoriales, una razón de ser para trabajar mancomunadamente para que nuestra Constitución pase del texto a la experiencia viva por parte de cada uno de los ciudadanos. Esa distribución política y administrativa fue uno de los primeros temas a tratar de la discusión cuando se conocía como el centralismo y el federalismo, de Camilo Torres, Antonio Nariño, todos estos próceres que desde ahí empezaron a perfilar un modelo de sociedad distinto y que aún en este momento, como usted bien lo dice, forma parte del horizonte de la colombianidad y estamos por construir esa identidad del ser colombiano en su concepción política y administrativa. Sí, y no quiere decir que no hayan pasado algunas cosas importantes en estos 30 años, que no veamos, por ejemplo, gracias a ese principio de la autonomía, vemos dinámicas muy interesantes en muchos de los municipios colombianos que cuentan con liderazgos que no coinciden con el liderazgo de la Presidencia de la República y sin embargo en esa diversidad, en esa interlocución entre la autonomía territorial y el gobierno central vemos dinámicas muy positivas para entidades territoriales que han logrado ejercer de manera madura este concepto de la autonomía, que sean autoridades que se han apropiado del concepto, que lo han defendido frente al centralismo y que hacen un contrapeso que es creativo, que es enriquecedor, que no es problemático, pero que nos muestran hacia dónde podemos avanzar
en cada una de las entidades territoriales si nos apropiamos de ese concepto sustancial de la Constitución, que es el de que si bien es cierto somos una república unitaria, las entidades territoriales gozan de una autonomía fundamental. Y uno de los más recientes es lo que se conoce como los espacios de paz, los territorios de paz, ¿verdad? Los 16 las nuevas curules, los espacios de representatividad para acoger a los territorios donde el conflicto se ha erigido y donde se pretende precisamente eliminar esa conflictividad a partir de ese diálogo social que se tiene que dar en estos espacios. Sí, nuestra Constitución permite de manera transitoria ciertas figuras que podrían asociarse a organización territorial que permiten incorporar o resolver o tramitar conflictos y aspiraciones de sectores comunitarios que no han sido atendidos oportunamente durante décadas por parte del gobierno central. Las circunscripciones especiales territoriales y étnicas también incluyen en una búsqueda a la población de personas con discapacidad, que también queremos tener una circunscripción electoral para quedar en igualdad de condiciones a las negritudes y a los indígenas. Sí, es el reconocimiento de la diversidad y la generación en el concepto de la democracia participativa de los espacios, no solamente de participación formal, sino de representación de los intereses que representan cada una de estas diversidades. Muy bien, doctor Germán, entonces ahora seguimos en esta ruta y llegamos al artículo 288. Artículo 288. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. El artículo 288, que habla de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, es en últimas la síntesis en donde se resuelve ese concepto de república unitaria con autonomía de las entidades territoriales. Cuando terminó la constituyente, se instaló formalmente una comisión de ordenamiento territorial que funcionó aproximadamente unos 3 años y que entregó unas recomendaciones al Estado colombiano y a la sociedad colombiana en torno a cómo el marco de los principios constitucionales debía desarrollarse esa nueva relación de las entidades territoriales periféricas con el centro. Esa ley de ordenamiento territorial apenas pudo expedirse por parte del Congreso de la República en el 2011. Hubo en esos 20 años muchos intentos de sacar desarrollar la ley, de sacar adelante este concepto de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, pues hay muchas disputas, hay muchos intereses, digamos que es alterar el modelo de ordenamiento territorial que tiene prácticamente más de 100 años en Colombia, que es municipio, departamento y nación. La provincia, las regiones, las entidades territoriales indígenas y esa armonía que debe existir entre el concepto de república unitaria y el principio de la autonomía territorial, pues hace que una ley orgánica de ordenamiento territorial técnicamente concebida con muchos fundamentos sociológicos, económicos, culturales, pues digamos choque con esa tradición que hemos tenido y con una realidad que existe en el país, y es que
la representación en el Congreso de la República ha sido determinante, o digamos las circunscripciones electorales han sido determinantes para que surjan los municipios y para que surjan los departamentos. Yo vivo en el eje cafetero y que pues tenemos que recordar cómo estos 3 departamentos que hoy existen, antes pertenecíamos a un solo departamento, pero por intereses electorales, buscando nuevas circunscripciones electorales y representación en el Congreso, se propició una división que hoy termina siendo, por ejemplo, un obstáculo para lograr niveles de desarrollo más importantes si estuviéramos en una misma entidad territorial. Entonces, este artículo es sustancial. Genera, digamos que una ley orgánica de ordenamiento territorial bien ajustada al sentido, al espíritu de la Constitución del 91, generaría un revolcón en el ordenamiento territorial enorme. Tendría que darle paso a la posibilidad de que nos constituyamos en regiones. Tendría que hacer más expedito el proceso de volver a recuperar nuestras provincias y que tengan un sentido en términos del funcionamiento de la administración pública y de, digamos, avanzar hacia proyectos de desarrollo que son comunes a 2, 3, 4 y más municipios que coinciden con un concepto de provincia, por ejemplo, o de la posibilidad de que municipios de departamentos distintos que se tocan en los límites de los departamentos puedan desarrollar más fácilmente proyectos de integración, proyectos de satisfacción de necesidades básicas para la comunidad, no obstante ser de distintos departamentos, hacerlo de manera común. Hoy tenemos obstáculos que nos limitan, no que lo impiden, pero sí que lo limitan y obstaculizan la manera pues diáfana y rápida de atender realidades sociales, realidades económicas y realidades de pobreza que se podrían atender con una ley orgánica de ordenamiento territorial, pues que recoja lo que son los sentimientos y lo que son las realidades del mundo del siglo XXI. Allí también se da otra posibilidad, y es la de construir de manera colectiva esa sociedad que todas y todos queremos. Me refiero a los espacios de participación como son los CPLs, en este caso en Bogotá, los consejos de planeación local, donde tienen representatividad los sectores sociales, los grupos poblacionales, los sectores empresariales, los representantes de la educación, es decir, todas las fuerzas vivas de la sociedad en consumo se reúnen en torno al diseño de ese plan de ordenamiento territorial. En el caso de Bogotá, la instancia de participación más calificada precisamente es el Consejo Territorial de Planeación Distrital, y seguramente el émulo en todas las ciudades debe ser como los consejos municipales de planeación. Sí, el ordenamiento territorial tiene un fin, y es que es la planeación del desarrollo. Y la planeación del desarrollo en el modelo de nuestra Constitución es hoy, por lo menos filosóficamente, por lo menos en términos de la aspiración, un proceso participativo, un proceso en el cual la sociedad y los voceros de la sociedad tienen que decir y tienen responsabilidades y posibilidades de intervenir. El ordenamiento territorial va de la mano con los procesos de planeación del desarrollo. Por eso es que señalaba yo también cómo el ordenamiento territorial tiene que ajustarse para dar posibilidades a las nuevas realidades, para darle posibilidades y materialidad a esos principios de coordinación, de concurrencia, de subsidiariedad.
o sea que los municipios grandes, ricos, pueden ayudar a subsidiar municipios débiles y pobres, el departamento a los municipios, la nación a las entidades territoriales más débiles. Es decir, hacer por la vía del ordenamiento territorial y su íntima relación con el desarrollo, hacer los procesos de redistribución de riquezas y de redistribución de posibilidades de desarrollo para las comunidades. Magnífico, doctor Germán, le agradecemos muchísimo por esa diáfana, esa clara explicación que hace que nuestra comunidad se empodere, se apropie más y reconozca esos escenarios de participación. Entonces, continuando en esta ruta constitucional, llegamos ahora al artículo 289. Artículo 289. Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. Bueno, el artículo 289 nos habla de las zonas fronterizas. Ya estábamos hablando en el anterior artículo de las dificultades que a veces se dan entre municipios que están en los límites entre dos departamentos y que por el hecho de pertenecer a dos departamentos distintos se encuentran en el ordenamiento jurídico algunas dificultades para la coordinación y para el trabajo común. Aquí el artículo 289 nos está diciendo que es filosofía de la Constitución de Colombia el posibilitar que nuestros municipios fronterizos con otros países vecinos o nuestros departamentos fronterizos con vecinos de otro país tienen constitucionalmente la posibilidad de desarrollar procesos de integración, ¿sí?, de cooperación. Entonces, dos palabras claves: cooperación e integración, que les da la posibilidad de inventar fórmulas que permitan hacer desarrollo común, no obstante pertenecer ya no a dos departamentos, a dos entidades territoriales distintas al interior de Colombia, sino de pertenecer a países distintos. Una entidad territorial colombiana, una entidad territorial venezolana, o en el sur de nuestro país, una entidad territorial de Nariño con una entidad territorial de la República del Ecuador. Su situación que podría suceder también en el Putumayo. Entonces, digamos que el artículo 289 también tiene el espíritu latinoamericanista que tiene nuestra Constitución, es de posibilitar darle vía libre para que las entidades territoriales que están limitando con otro país, con un vecino con el cual debemos tener relaciones fraternales, porque en muchos casos encontramos que, no obstante estar, separados por una frontera entre dos países, resultan ser comunidades cultural y socialmente afines. Vemos, por ejemplo, como en el caso de La Guajira, la comunidad guayú no es una comunidad colombiana, la comunidad guayú va más allá de la nacionalidad colombiana. Hay comunidad guayú también en Venezuela. Entonces es una riqueza enorme de nuestra Constitución, que en su artículo 289 reconozca esas realidades y habilite jurídicamente para que se den procesos de integración y de cooperación a iniciativa de las entidades territoriales y de las comunidades de esas entidades territoriales, que de manera creativa nos muestren nuevas formas de funcionamiento entre entidades territoriales de dos países distintos
y hermanos, como es el caso de todos los países con los cuales la República de Colombia tiene límites. Su reflexión nos hace orientar hacia una realidad sociológica, si se quiere, y es que el diálogo social que se inicia en los territorios, además de permitirnos identificar un espacio físico, también nos da la posibilidad de establecer un diálogo entre los entornos. En este caso, para nosotros resulta novedoso un término que cada vez es más apropiado, que es el conurbanismo, y es tener la posibilidad de saber, por ejemplo, que en el Distrito Capital hay una serie de territorios de las 20 localidades, pero más allá se desarrollan unas relaciones sociales con municipios cercanos, y entonces se ve la necesidad que los gobernantes de cada uno de esos territorios entren en un diálogo para buscar alternativas de solución comunes, y entonces llevado ya a esto que usted nos está planteando en las fronteras, también se da la posibilidad de unos diálogos de esas identidades en los territorios. Así vemos, por ejemplo, además del ejemplo que usted nos plantea, como en los llanos orientales de Venezuela y de Colombia prácticamente son una sola extensión, donde la cultura de los llaneros es igual en Venezuela y en Colombia, y entonces los gobernantes necesariamente tienen que entrar en un diálogo que va más allá de la política de gobierno de un momento, y que tiene que ver con esas raíces culturales y sociológicas que a través de la historia nos han acompañado y que han hecho de esas sociedades hermanas una realidad. Sí, estos artículos nos muestran cómo la Constitución del 91 reconoce con mucha claridad ese tema de que los límites son una arbitrariedad. Los límites no son naturales, los límites son fórmulas arbitrarias que los humanos generamos. Y por encima de esos límites arbitrarios hay realidades sociológicas y realidades geográficas o sociogeográficas que deben ser atendidas y deben ser reconocidas jurídicamente y reconocidas por los estados, de tal manera que los límites no terminen siendo un obstáculo para dividir comunidades que tienen historias, familias, intereses económicos, realidades culturales comunes. Entonces, pues, digamos, nos convoca también es a que le demos a los límites el valor relativo que debe tener, y que por encima de los límites hay realidades que deben ser atendidas desde el punto de vista político y administrativo. Muy bien, entonces continuamos en esta ruta constitucional y abordamos ahora el artículo 290. Artículo 290. Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley y en los casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la República. El artículo 290 nos habla de la necesidad de la revisión periódica de los límites entre entidades territoriales. Vemos, esto es muy importante porque el origen de nuestros mapas, digamos, es muy antiguo. Perdón. Es muy antiguo y se hacía con recursos técnicos muy limitados. Hoy tenemos desarrollos tecnológicos enormes que nos permiten, por ejemplo, desde el celular desde nuestro computador en el sitio que estemos, identificar las coordenadas exactas, ¿sí?, en grados de latitud y de longitud, que digamos nuestra ubicación en el planeta puede darse con una precisión técnica muy grande hoy. Eso hace que haya que actualizar y revisar nuestros mapas, y además porque también los límites
entre las entidades territoriales terminan siendo un conflicto o generando conflictos y disputas interadministrativas. Vemos, por ejemplo, con alguna regularidad noticias de disputas territoriales entre Antioquia y Chocó por pedacitos de municipio, si está en Antioquia o si está en Chocó. Eso requiere entonces una disposición constitucional como la que estamos comentando, que de manera periódica entonces exista una revisión técnica de los límites de nuestras entidades territoriales, una actualización de los mapas y un ajuste en el tema de lo que tiene que ver con las competencias de las autoridades en cada uno de en esos terrenos en los que hay disputas o hay discrepancias o incluso no solamente disputas y discrepancias, sino también aspiraciones. Hay a veces comunidades que, a pesar de estar dentro de los límites de una entidad territorial, aspiran a pertenecer a otra entidad territorial. Y todo eso tiene que ver mucho con esta necesidad de estar revisando periódicamente los límites de las entidades territoriales. Asistimos hace muy poco a la situación que se dio con Belén de los Andaquíes, y eso refleja muy bien lo que acaba de expresar el doctor Toro, y adicional entender que ya con la utilización de los satélites, la ubicación geoestacionaria de un satélite aquí por encima de nuestro espacio territorial, que también es el aire, la estratosfera, y cómo debemos apropiarnos de ese concepto, que no solamente es la convención territorial, que con el paso del tiempo quedan desuetas o en desuso, porque por ejemplo nuestro mapa puede decirse perfectamente que tiene más de 100 años de haber sido elaborado cuando no contábamos con esas herramientas, y ahora pues sí, ya tenemos la posibilidad de establecer con toda claridad la cantidad de kilometraje, los metros, todo lo que es territorial y físico, pero por encima de todo esto está la construcción social, está el constructo de las sociedades que vivimos en esos territorios, y es lo que nos explicaba anteriormente el doctor Toro Zuluaga. Entonces, ahora continuamos y llegamos a la estación número 291. Artículo 291. Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren, perderán su investidura. Los contralores y personeros solo asistirán a las juntas directivas y consejos de administración que operen en las respectivas entidades territoriales, cuando sean expresamente invitados con fines específicos. Bueno, ya dejamos un poco el tema del territorio físico para adentrarnos en el tema de las corporaciones públicas de las entidades territoriales y los miembros de esas corporaciones públicas. Entonces, el artículo 291 lo que nos señala es que los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales, estoy hablando de quienes son concejales en los municipios o quienes son diputados en las asambleas, pues tienen unas restricciones. La primera restricción y la fundamental es que no pueden ser concejales y funcionario público a la vez. Incluso aquí está señalando que ese artículo señala que si eventualmente algún miembro de una corporación pública de las entidades territoriales nuestras llega a aceptar un cargo, eso le da motivo para perder la investidura de concejal o para perder la investidura de diputado. Entonces es sancionable, no solamente que no debe ejercer ningún cargo público, aceptar ningún cargo público, sino que además una eventual aceptación le permite o le trae como consecuencia una sanción.
que es la pérdida de investidura, con las repercusiones pues adicionales que pueda tener. Y también ese artículo señala que los contralores y los personeros que solamente van a ciertas juntas cuando son invitados exclusivamente por invitación y para un asunto específico. Digamos que aquí ya estamos tratando y poniendo unos mojones en la Constitución que permitan como limitar o como quitarle tentaciones a quienes son miembros de corporaciones públicas para aprovechar esa condición en función de beneficiarse con un cargo público, directa o indirectamente. Ya lo vamos a ver en los artículos posteriores. Y seguramente es una extensión en el tiempo de un diálogo que propuso Montesquieu una vez empezó el diseño de la República, nuevamente cuando la historia nos da la posibilidad de retomar esa figura. Entonces él hablaba de la separación de los poderes, y aquí en el territorio sí que queda muy claro con este ejemplo que nos está planteando el doctor Germán Toro. Entonces continuamos ahora y llegamos al artículo número 292. Artículo 292. Los diputados y concejales y sus parientes dentro del grado que señale la ley no podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio. No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial, los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil. Extiende, ya aquí se extiende en este artículo esa limitación que estábamos viendo en el artículo anterior. Decíamos en el artículo anterior que los miembros de las corporaciones públicas, en el artículo 292, eso se extiende a los parientes en el grado de consanguinidad que señala la ley. Y entiendo que la ley vigente nos habla de hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. No pueden, diputados y concejales intrigar para que sus parientes asistan o tengan representación en juntas directivas de entidades descentralizadas de ese departamento o de ese municipio. Entonces, digamos que una limitación adicional para que quienes ejercen el cargo de concejal o de diputado no tengan prebendas, no puedan colocar o intervenir en el funcionamiento de las entidades descentralizadas a través de sus familiares en las juntas directivas. Eso pues es una forma de ponerle un cierto límite a la corrupción, un cierto límite al tráfico de influencias, un cierto límite a la posibilidad de que exista un aprovechamiento indebido de lo que son los recursos públicos o las dignidades públicas de estos diputados y concejales. Definiendo. Claro que esto pues también hay que advertirlo, no ha sido estos articulitos no han sido obstáculo para que hayamos conocido en estos 30 años también muchos escándalos de una indebida del indebido ejercicio de esas funciones de diputados y de concejales o de miembros de corporaciones públicas en las entidades territoriales. Sí, puede que haya concurrencia, pero tienen que estar bien definidos los espacios del legislativo y del ejecutivo. Precisamente hace muy pocos días asistimos cuando se alteró la ley de transparencia, o cómo se llama esta ley donde los recursos públicos que podrían ser utilizados para el juego electoral, la ley de garantías. Esa ley de garantías se quiso utilizar para manipular esos ríos de recursos para la contratación en los territorios,
que se presta precisamente para la compra de conciencias o la compra de acuerdo a los intereses de los protagonistas territoriales, acordes con determinadas tendencias ideológicas en el gobierno nacional y en los gobiernos territoriales. Por fortuna, la Constitución, la Corte Constitucional, nuevamente puso en cintura y arregló otra vez esta situación que se quiso manipular. Sí, yo aquí quiero aprovechar pues, para hacer un elogio. Yo creo que una de las instituciones que mejor ha funcionado después de la expedición de la Constitución del 91 es la Corte Constitucional. Incluso yo defiendo una hipótesis, y es de que los desarrollos de la Constitución del 91, lo que los colombianos hemos podido disfrutar, digamos, de ese espíritu participativo, de protección de los derechos y de garantías que establece nuestra Constitución, se debe más a la intervención de la Corte Constitucional que a la iniciativa y a la fidelidad de los gobiernos hacia el texto de la Constitución. Porque como les comentábamos ahora, no obstante que existen estos artículos que establecen ciertos límites a los dirigentes y a los miembros de corporaciones públicas, seguimos presenciando escándalos de dirigentes de nuestras corporaciones públicas que se apartan o que le hacen trampa al espíritu y al texto de estas normas constitucionales. Ahora, con esta reflexión, llegamos al artículo 293. Artículo 293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, periodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones. Bueno, el artículo 293 realmente lo que nos dice es que para definir todo esto de qué calidad debe tener un miembro de corporación pública, qué inhabilidades, qué incompatibilidades, cómo se eligen, también cómo pueden perder su curul, su dignidad, pues va a haber una ley. Y esta ley es la que el Congreso de la República ha expedido y que está hoy diciendo, la expide, a veces le hacen ajustes, pero pues en síntesis, lo que nos dice el artículo 293 es que para definir las reglas de juego de los miembros de las corporaciones públicas, el Congreso de la República va a expedir una ley o expedirá una ley. Por supuesto que ya existe esta ley y estamos hoy, funcionando con el desarrollo legal que este artículo ha hecho el Congreso. Muy bien, continuamos esta ruta constitucional y llegamos al artículo 294. Artículo 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317. Bueno, el 294 ya, pasa a otro tema. Vamos a hablar ahorita de las finanzas. Son dos, pues este 294 es un artículo que habla de las finanzas y protege las finanzas de los territorios. ¿Qué dice ese artículo? Es que los tributos que son de propiedad de los entes territoriales, o sea, de los municipios, de los departamentos, eventualmente de los territorios indígenas, cuando avancemos en el desarrollo de este modelo de organización territorial,
esos tributos son intocables por parte de la ley. Que la ley no puede hacer, o sea, no puede el Congreso de la República sacar una ley que le quite o que le meta la mano al bolsillo a un tributo que es de un departamento o que es de un municipio. Son protegidos por este artículo constitucional. No pueden generar ningún tipo de excepción ni ningún tratamiento preferencial mediante una ley. O sea, los congresistas no pueden tocar los tributos que son de las entidades territoriales. Hay una sola excepción, y es el tema de la valorización. En el tema de la valorización, el artículo 317 de la Constitución sí da una posibilidad para que las entidades territoriales superiores, en este caso la nación o los departamentos, puedan meterse o puedan tocar algo de los tributos de las entidades territoriales de menor rango. Pero en general, el principio básico de este artículo de la Constitución es que los tributos de propiedad de las entidades territoriales son intocables para los órganos para el órgano legislativo nacional, que es el Congreso de la República. No pueden expedir una ley que toque los tributos que son de propiedad de las entidades territoriales. Hay una figura que, si gusta, doctor, nos la amplía para que podamos conocer más en profundidad a qué se refiere cuando hablamos de los recursos y transferencias. Bueno, veíamos en el artículo 287, ¿sí?, que en la autonomía de las entidades territoriales da unos derechos, y uno de los derechos es participar en las rentas nacionales. Entonces, las transferencias son los recursos que de las rentas nacionales le corresponden a una entidad territorial, ¿sí?, por orden de la ley. Bueno, aquí tengo que hacer un comentario. El texto original de la Constitución del 91 establecía que la participación de las rentas, de la participación de las entidades territoriales en las rentas nacionales tenía que ser progresiva, o sea, tenía que incrementarse progresivamente. No podía estancarse. ¿Para qué? Para fortalecer más el concepto de la autonomía que nosotros consagramos en la Constitución del 91, de autonomía de las entidades territoriales. Sin embargo, por razones de equilibrio fiscal, de lo que hablamos hace un rato, de esa prevalencia todavía de esa concepción centralista, el aprovechamiento que se hace a veces por el poder central de ciertas debilidades técnicas o políticas en las entidades territoriales que han permitido que no se manejen bien recursos o que no se maneje bien la autonomía territorial, pues siguen, digamos que, limitándole. Y se han tramitado reformas a la Constitución, y una de las reformas que se le hizo a la Constitución es que las transferencias y los recursos, se limitó el crecimiento que se estableció originalmente en la Constitución del 91 para las entidades territoriales. Y entonces, digamos que hoy se mantienen, solamente crecen en el índice de precio al consumidor o en un porcentaje que, digamos, lo que hace es mantener como el valor constante de esa participación en las rentas nacionales, y se desvirtuó el texto original que señalaba que las rentas debían ser crecientes históricamente para las entidades territoriales. Allí se genera algo como la plusvalía en cuanto a los recursos y en cuanto a los valores de los territorios, de las explotaciones mineras, del acceso a la riqueza
para esos territorios que siempre están en deuda con la nación, o mejor, la nación está en deuda con ellos cuando se apropian esos recursos y pues se supone que lo hace violentando precisamente la norma que establece que no pueden ser tocados esos recursos territoriales. Sí, se aprovechan un poco es el hecho de que el texto constitucional habla de los tributos de propiedad de las entidades territoriales y no de las riquezas. Entonces, que los tributos siempre tienen que ver con tasas impositivas, con impuestos, ¿sí? Entonces, por esa vía es que pueden hacer redistribución de lo que son las riquezas, porque pues también es un principio constitucional que las riquezas del subsuelo son de propiedad de la nación, no son de propiedad ni del dueño del terreno, ¿sí?, ni de la entidad territorial, sino la nación, y es la nación la que adopta las políticas de distribución de esos recursos. Y por esa vía pues hemos conocido cómo ha habido pues modificaciones a veces progresivas y otras veces que retrotraen situaciones y perjudican a los entes territoriales en esas distribuciones de las riquezas del subsuelo. Es una paradoja que en esos territorios donde se extrae la riqueza, donde está el oro, las esmeraldas, el platino, el petróleo, son zonas empobrecidas y precisamente donde se generan factores de violencia por la propiedad de los territorios, de esas tierras, pero todas en conjunto corresponden a una misma identidad y es grupos poblacionales llenos de necesidades, donde incluso las necesidades básicas insatisfechas de que gozamos todos los demás colombianos allí carecen de agua, de servicios públicos, de energía eléctrica, de pavimentación de sus tierras, de infraestructura hospitalaria, de infraestructura de servicios educativos. Sí, es que son ricos, pero quien explota esa riqueza la saca del territorio, y al territorio no le quedan sino eso que se llaman regalías, que son los porcentajes mínimos de participación, pero regalías que son también redistribuidas nacionalmente, ¿sí?, por un lado, y por el otro lado, pues que también tenemos que decirlo, regalías que en muchos casos, siendo considerables en su monto, son muy mal administradas, porque las entidades territoriales han sido, digamos, cooptadas por clanes, por organizaciones que finalmente se lucran a título personal y no distribuyen o cumplen la función social para la cual han sido elegidos. Entonces, pues digamos que son las paradojas. Territorios muy ricos en recursos naturales. Los recursos naturales se explotan, la riqueza sale del territorio, al territorio y a la comunidad de ese territorio le quedan las regalías, y muchas veces esas regalías caen en manos de personas o de dirigentes inescrupulosos que pues desvían completamente el sentido y el fin de esas regalías, que es redistribuir y reivindicar a las comunidades que habitan esos territorios. Los focos de corrupción son los que realmente mantienen el atraso y la pobreza de esos territorios que por naturaleza son ricos, pero que en la apropiación de los seres humanos los empobrecen, y de ahí la miseria de la gran mayoría de nuestros territorios. Durante el programa hemos escuchado el respaldo musical de el grupo Guitarras Acústicas, que sirvieron de fondo para la valiosa intervención del doctor Germán Toro Zuluaga, a quien agradecemos y con quien continuaremos en nuestra próxima edición de Acción Ciudadana este magnífico recorrido
por nuestra ruta constitucional, por la paz, la justicia y la equidad. Mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, a Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, productor, y a Joshua Villamizar, quien desde su estudio de Danke Production hace realidad este encuentro con nuestros procesos de participación, con nuestra acción ciudadana. Hasta próxima ocasión, me despido con un abrazo en la distancia virtual, pero lleno de calor humano. ¡Chao, chao! 3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.